Es- bueno, pues vamos a continuar con las presentaciones, ya que todas las presentaciones que se han dado pues son realmente de todos los temas, ¿no? Hemos tenido, ¿no? Y las que van a seguir continuando, pues todas son totalmente importantes e interesantes, ¿no? Entonces, para que a ver si terminamos temprano, vamos a seguir con el tema, ¿no? Voy a presentar aquí al doctor Francisco. Él va a presentar el tema muestreo probabilístico en la recuperación de los microdatos del Censo General de Población 1930. Bueno, yo voy a leer un poco de su historia de vida. Francisco José Zamudio Sánchez, o sea, doctor con mayor en estadística por la Universidad Estatal de Iowa, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chapingo, es coordinador de la licenciatura en estadística en la Universidad Autónoma de Chapingo, coordinador de la línea estadísticas sociales cuyos resultados se difunden en internet, o sea, y es miembro del SNIE nivel 2. Y bueno, pues este tema de los microdatos del censo 1930 lo va a hacer bueno, yo creo que vamos a tener que ver las técnicas que él está empleando para la recuperación. Y bueno, pues no me queda más que darle la palabra para que él comience y que nos ilustre pues con este trabajo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada quisiera hacerles unas observaciones porque nuestra presentación va a ser muy académica y muy formal, en contraparte a las que se han presentado. Y lo que sí les garantizo es que va a ser muy singular, porque nosotros que sí estamos demasiado preocupados por la formación de recursos humanos, pues trajimos a todo el equipo que ha estado colaborando para que les presenten los resultados. Así, de manera breve, ¿no? Seguramente ustedes conocen a la Universidad Autónoma de Chapingo. Es una universidad muy antigua, 160 años este año. Y también seguramente conocen que la estadística moderna, ¿no?, nació en los campos agrícolas, ¿no?, porque ahí fue donde trabajó Ronald Fisher. De ahí nos viene la liga, ¿no?, el hecho de que se haya desarrollado pues más o menos la estadística en Chapingo. En 1995 se abrió una licenciatura que costó mucho trabajo porque pues los compañeros agrónomos no comprendían muy bien cómo podría estar ahí la estadística, ¿no? Pero finalmente está, y del año 2000 en adelante hemos estado tratando de buscar un nicho para la representación de nuestro trabajo dentro de Chapingo, y pensamos que las estadísticas sociales ofrecen un área muy interesante y que además es un tanto contradictorio, ¿no?, porque presumiblemente la estadística tiene su origen en los problemas del Estado, ¿no?, y se antojaría, ¿no?, de que debería de haberse ya hecho muchísima estadística en las cuestiones sociales, y sin embargo no es así en el mundo, ¿verdad? Por eso pensamos que puede ser, además de lo que usualmente hacemos nosotros en Chapingo, que es estadística para hacer de la agricultura, digamos así, una actividad científica, ¿no? Aquí en las metas y compromisos, que conforme yo se los platique brevemente, también
Es como un outline de lo que van a ver ustedes o lo que les van a presentar los compañeros, lo cual les pido que no los traten muy mal, porque siempre cuesta trabajo hacer investigadores. Entonces, que sean ustedes así benévolos, ¿no? Pero bueno, las metas y compromisos que habían en el convenio que se hizo en esta convocatoria con INEGI, pues era primeramente hacer un diseño de muestreo probabilístico, ¿no? Del 10% de la información que estuviese disponible en el Archivo General de la Nación y sobre individuos, ¿verdad? Sobre personas. Aunque, pues generalmente saben ustedes que se recaba la información por familias, pero en este caso se recababan todas las familias que estuviesen completas en cada boleta. Podríamos decir que es a escala individual. Dentro de los trabajos también estaba digitalizar las boletas censales originales de la muestra con propósitos de conservación para el futuro, porque pues en la actualidad ya empiezan a estar con ciertos problemas, ¿no? Deterioro. La otra tarea que teníamos, que era la tarea principal, es la captura de todos los microdatos de las boletas seleccionadas en la muestra, ¿verdad? Cada uno de estos temas los van a desarrollar un poquito más los compañeros, ¿no? Con la captura de los microdatos pretendemos, ¿no?, generar una base de datos, pues en SAS, pero podría ser en cualquier otra base de datos. Y algo que creo que también vale la pena que les diga, es que con este trabajo uno como estadístico aprende el valor que tiene un instituto como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿verdad? Uno nunca se imagina la cantidad de problemas que existen para configurar una base de datos. Casi siempre nos las dan ya peladita y en la boca, y nosotros nos ponemos a hacer estudios en donde hacemos muchos debates, pero este trabajo de la conformación de bases de datos es realmente extenso y ofrece muchos retos, ¿no? También en la propuesta que hicimos al INEGI hay una propuesta de inclusión de datos faltantes que más que propuesta sería algo así como encontrar un milagro, ¿no?, para poderlos recuperar, porque hacen falta muchos datos. Por ejemplo, del Distrito Federal, pues hacen falta todos, no sé qué se pueda hacer con ello. Sin embargo, les platicaremos lo que hemos tratado o estamos haciendo. También una programación en SAS para el manejo de la base de datos, ¿verdad? Y básicamente para realizar las estimaciones y las inferencias de la población, que bueno, es otra parte en donde ya se comentó en la mañana sobre factores de expansión y pues aquí también hay problemas para ello. Y pues de todo el trabajo pensamos hacer un artículo científico con hallazgos demográficos y socioeconómicos, ¿verdad?, comparativo con la población del 2010, de lo que era la población en 1930. Y finalmente, pues pretendemos entregar al INEGI una base de datos que la puedan publicar pues lo más pronto en línea, ¿no? En el mejor de los casos que la puedan inmediatamente publicar, pero pues es claro que no, ¿verdad? Ellos van a tener que hacer una revisión muy exhaustiva, ¿no? Y algo importante es que, pues ya metidos en el problema de capturar el 10%, pues estuvimos tratando de instrumentar todo lo que fuera necesario para capturar todo el censo, ¿verdad? Por si fuera de interés para INEGI, pues hacerlo, ¿no? Y bueno, iniciaría la exposición el compañero Javier Santibáñez. Buenas tardes, yo les voy a platicar sobre el diseño de la muestra y la digitalización de las boletas. Bueno, aquí ven el outline. Primero vamos a platicar sobre el objetivo, les voy a platicar sobre el diseño de muestreo que instrumentamos, después cómo se seleccionó y cómo se obtuvo la muestra de las boletas, y enseguida les voy a platicar una
una parte de la captura de información, de la captura de los microdatos en una fase primera, en la fase de aprendizaje. Bueno, el objetivo fue utilizar un diseño de muestreo probabilístico para seleccionar una muestra del 10% de los registros, de tal manera que al hacer inferencias tuviéramos niveles de precisión y de confianza aceptables para dominios a nivel estatal, ¿ya? El segundo objetivo era capturar los microdatos de la muestra seleccionada. Esos fueron los objetivos que nosotros planteamos inicialmente en la propuesta técnica que se sometió al fondo. ¿Ok? Bueno, entonces el diseño de muestreo que se propuso originalmente consideraba lo siguiente, que las boletas del censo estaban organizadas de alguna manera por estado y dentro de cada estado tenían alguna organización por municipio. Nosotros sabíamos que las boletas originales del censo de 1930 se encuentran bajo el resguardo del Archivo General de la Nación. ¿Ya? Entonces deben tener en mente que estos archivos son de carácter histórico y están conservados bajo algunas medidas de seguridad como luz, humedad y temperatura. Bueno, entonces, bajo el supuesto de la organización de estos documentos, el diseño de muestreo que propusimos inicialmente fue un muestreo aleatorio estratificado por conglomerados. Entonces, nosotros pensamos que los estratos, esto fue de manera inicial, serían las entidades federativas y los conglomerados las boletas. ¿Ya? Entonces, para seleccionar los conglomerados, propusimos una selección sistemática con un inicio aleatorio. Esto fue lo que nosotros propusimos en un inicio en la propuesta técnica. Bueno, después de haberse aprobado el proyecto, hubo una fase que yo puse así de fortalecimiento. Bueno, ¿por qué de fortalecimiento? Una vez que se asigna la propuesta a la Universidad Autónoma de Chapingo, el Archivo General de la Nación nos hizo el favor de ponernos en contacto con el profesor Robert McKay de la Universidad de Minnesota, en particular del Centro de Población de Minnesota. Y bueno, es importante mencionar esto porque el profesor Robert McKay realizó en el año 2010, no estoy seguro del año, una muestra piloto, de tal manera que él comandó un equipo para capturar el 1% de los microdatos de 1930. Entonces, el contacto que nos hizo favor de hacer el Archivo General de la Nación, pues fue muy útil, porque debe resaltarse que el Centro de Población de Minnesota es un centro que tiene más de 20 años de experiencia haciendo este tipo de ejercicios, ¿ya? Y bueno, tanto es así que ha puesto en marcha varios proyectos similares en la Unión Europea. Entonces, el contacto que nos hizo el Archivo General de la Nación fue de mucha ayuda. Bueno, entonces en esta parte de fortalecimiento del diseño de muestreo originalmente propuesto, nos encontramos primero con que la organización física de las boletas real es la siguiente. Están organizadas en el Archivo General de la Nación, primero por estado, dentro de cada estado están organizadas por municipio, en orden alfabético, y aún dentro de cada municipio, las boletas están organizadas en libros, están perfectamente ordenadas, y además de ello están numeradas, ¿ya? En este circulito se pretende mostrar cómo están numeradas las boletas de 1930, ¿ya? Es decir, dentro de cada municipio están numeradas por un número consecutivo, 1, 2, 3, y así hasta el número de boletas en cada municipio. Bueno, la muestra piloto que condujo el doctor Robert McKay fue llamada muestra 44. Se llamó así porque él capturó todos los folios cuya numeración terminara en el número 44. Ejemplo, 44, 144, 244 y así, en cada municipio. Eso le garantizaba colectar el 1% de las boletas que existían en cada municipio. Observen que seleccionar el 44 de cada 100 es el 1%, ¿ya? Bueno, entonces finalmente el muestreo que nosotros instrumentamos es el que sigue. Es un muestreo estratificado por conglomerados con una selección sistemática, ¿ya? Ahora los estratos son los municipios y los conglomerados siguen siendo las boletas, por el as y por el en vez. Es decir, vamos a capturar toda la información que está contenida en la boleta. Y la muestra pues se llama 4. Capturamos
todas las boletas cuya numeración terminara en 4, ¿ya? De tal manera que capturamos 4, 14, 24 y así. De tal manera que esta estrategia nos permite seleccionar el 10% de las boletas de cada 100 que existen, ¿ya? Eso para cumplir la cuota del 10% de los registros, que se aproxima, ¿ya? Como una cosa adicional, decidimos capturar un 1% con otro folio y seleccionamos el folio 02 para prever asuntos de no respuesta o de familias incompletas o cualquier asunto de falta de información. Bueno, hasta ahí con el muestreo que instrumentamos. Bueno, enseguida, ya que la muestra estaba seleccionada, pues el siguiente paso sería capturarla. Sin embargo, pues dada la condición de los archivos, no es factible capturarlos, digamos, de físico a la captura. Entonces, un paso intermedio fue la digitalización de la muestra seleccionada. Entonces, aquí algunos datos. El Archivo General de la Nación tiene el resguardo de aproximadamente el 76% de las boletas. Tiene información de microdatos de un poquito más de 12.5 millones. Esos registros están contenidos en poco más de 3.700 libros y en total en unas 179.000 boletas. Y debe decirse que los microdatos referentes al Distrito Federal todos están extraviados. Bueno, en síntesis, se fotografiaron un total de 21.359 folios, casi el 12% de lo que existe en el Archivo General. Y eso nos llevó a tomar 36.126 fotos. ¿Ok? Bueno, ahí tienen en pantalla una muestra de las fotografías que tomamos. Varias cosas pueden resaltarse. Primero, que los archivos originales ya están deteriorados, como lo dijo el doctor Francisco. Enseguida pueden ver que fueron capturados con letra manuscrita. En este caso es legible, hay casos en donde no es legible. Y el tercer rasgo que es importante es que hay información en varios tonos de color, ¿ya? Después de hacer algunas revisiones nos percatamos de que las anotaciones en rojo o en azul fueron hechas posteriormente al levantamiento, de tal manera que intentaron significar una validación de la información que se colectó originalmente. ¿Ok? Entonces, la boleta tiene la información que se levantó originalmente por el empadronador y contiene una información que es adicional, que se plasmó en ella posteriormente por algún validador o verificador de la información. Bueno, perdón. Ok. Del contacto con el doctor Robert McKay tenemos algunas cosas muy importantes, como por ejemplo la regla de oro para la captura. La regla de oro debería ser capturar copia fiel de la información del documento original. ¿Qué significa en nuestro contexto? Que debíamos capturar la información que fue de un inicio colectada por el empadronador y la información que en un momento posterior se plasmó. Esto nos da la oportunidad, o nos dio la oportunidad, de que al INEGI podamos entregar, digamos, dos bases de datos. Una base de datos con la información original del levantamiento del censo y una base de datos editada que ya contiene validaciones, ya, digamos, dos bases de datos. La segunda regla es que la unidad de muestreo fuera la foja o el folio. Esta observación ya había sido considerada. Y bueno, estas son algunas recomendaciones de varias que nos hizo el doctor Robert McKay. Bueno, el siguiente paso pues es una captura de información de aprendizaje. La captura de aprendizaje la instrumentamos en una plantilla de Excel, ¿ya? Y el principal rasgo de esta plantilla de captura fue el uso de etiquetas para diferenciar los dos tipos de información que les comenté, la información del empadronador y la información de los supervisores de levantamiento. Ese fue el rasgo principal de la captura en Excel. Un segundo, bueno, ok, respecto a los capturistas, tuvimos la fortuna de que nos ayudaron alrededor de 150 personas, entre estudiantes, trabajadores de la universidad, amas de casa, entre varias personas. Para manejar este grupo de personas, pues tuvimos la participación de 15 validadores de captura, 5 supervisores de validadores y 3 jefes de proceso. La selección de estas personas, bueno, estas personas pues fueron escogidas por un proceso de selección, hubo capacitación constante y bueno, adicional a todos los manuales de captura y de supervisión. Enseguida, una imagen.
de la plantilla de captura en Excel. Espero que se note, que se vea bien. Pero lo importante es que se diseñó de tal manera que fuese amigable, de tal manera que fuese lo más parecido posible a la boleta censal con la finalidad de reducir los errores en el proceso de captura. Y hasta aquí con el proceso de aprendizaje. Yo les voy a hablar de lo que es la captura en línea. Y bueno, voy a comenzar con algunos puntos sobre esto y posteriormente voy a presentar un video donde se muestra ya cómo funciona la captura en línea. Primero que nada, ¿por qué se desarrolla la plataforma? ¿Por qué hay necesidad de esta plataforma? Bueno, la información que se quiere capturar es mucha, entonces necesitamos bastantes usuarios y necesitamos una herramienta multiusuario. También necesitamos integrar la información rápidamente de forma simultánea. Vamos a tener mucha información que captura cada usuario y queremos unirla rápidamente, ya que esto puede ser un problema. Para ser usada a distancia, muchos de los capturistas son alumnos, entonces, por ejemplo, en tiempos de vacaciones nos ayuda mucho la plataforma en línea, ya que no tenemos que tener contacto necesariamente con ellos, pueden hacerlo a través de una computadora que solo con internet. En cuanto a la calidad requerida en la base de datos, la plataforma también nos deja poner ciertas restricciones a la información que se pone. Y eso nos va a ayudar mucho a que dé una mejor calidad la información. Facilidad de la validación. También la validación se va a hacer en línea. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Y bueno, también habrá ejemplo más adelante. Todo lo que comento anteriormente reduce el tiempo y por lo tanto los costos y mejora la productividad. Y bueno, y muy importante es la posibilidad de capturar todo el censo. Como ya mencionamos, tenemos todo el instrumento y para capturar todo el censo solo necesitaremos escalar el número de capturistas, que verán que es un proceso muy fácil. En cuanto a las características, menciono un poco también las necesidades aquí porque bueno, vienen reflejadas con las características. Control de usuarios, necesitamos tener control de los usuarios que están capturando y bueno, llevan una capacitación principalmente. Y tenemos un formato similar de la boleta para que ellos rápidamente puedan ver lo que está en la boleta y ponerlo en nuestra plataforma. Repetición automática de valores y tipos de variables. Esto hace referencia también a capacidades que nos permite instrumentar una plataforma en línea. Simplemente a veces hay valores que nosotros sabemos que se repiten, por ejemplo, el lugar de nacimiento. Entonces, la plataforma lo puede hacer automáticamente. Y el tipo de variables nos permite controlar errores, por ejemplo, ortográficos. Si nosotros tenemos una variable de selección, es decir, categórica, por ejemplo, el estado de nacimiento, ya no podrá cometer un error al escribir mal Aguascalientes porque ya solo tendrá que elegir la opción. Y bueno, hay otros tipos de variables como las numéricas para la edad. El guardado. Un capturista es mucha información, puede tener la capacidad de hacer un guardado parcial o al finalizar un guardado que ya nos envíe la información a nosotros. Asignación automática de una nueva boleta. Cuando el capturista ha terminado de capturar, aleatoriamente se le da una nueva boleta para capturar. Entonces él puede ir al ritmo que le sea conveniente. Y reportar boletas ilegibles. Bueno, ya tiene casi 85 años de información, entonces puede haber problemas y bueno, con un solo botón puede decirnos que esa información no es legible y nosotros le damos otra boleta. Y la validación de la captura en línea, que también ya es un punto que se ha mencionado. Las estadísticas de usuario también nos permiten llevar un control sobre cada usuario, la velocidad de captura. Por ejemplo, si tiene muchas imágenes capturadas pero pocos registros, también nos puede dar un indicador de que hay algo está sucediendo. Y bueno, es información a tomar en cuenta. Y comunicación en línea para los capturistas en la corrección de errores. Simplemente nosotros vamos a revisar lo que ha capturado y rápidamente si hay un error le decimos qué error hay, se le devuelve la imagen y él va a ver en la plataforma cuál es el error. Descarga de la base de datos. Como toda la información se está integrando simultáneamente una vez que nos la envía, nosotros tenemos la base de datos completa de todo lo que se lleva hasta el momento capturado. Entonces podemos disponer en cualquier momento de ella para hacer los análisis requeridos. Y uso de imágenes en otros procesos. Por ejemplo, como ya comentaron, hay capturistas también en Excel y bueno, si requieren de alguna imagen, solo pueden entrar ellos a la plataforma y solicitarla directamente. No necesitamos enviársela a nosotros. Y consulta y presentación de información, que esto básicamente se refiere a presentar la información, por ejemplo, a los reportes a INEGI. Ahora les voy a mostrar un video
ya la plataforma funcionando y bueno, si es requerido lo voy a detener en algunos momentos. Bueno, lo principal es iniciar agregando un usuario. Entonces entramos a lo que es la parte de administración, de administrador, perdón. Y bueno, solo vamos a necesitar los campos de nombre y de correo electrónico y automáticamente le van a llegar los datos a su correo y podrá entrar a la plataforma para capturar, claro, ya una capacitación previamente. Bueno, aquí vemos que hay un registro y posteriormente con esos datos vamos a iniciar sesión en la plataforma para que vean el proceso de captura. Y bueno, aquí me detengo un momento. A la izquierda pueden ver lo que es el panel de imagen y a la derecha la panel de captura. Como les comenté, tratamos de hacer un formato muy similar de la boleta para que sea rápida la captura. Y bueno, tiene varias capacidades para hacer zoom y manejar la imagen como sea necesario para que el capturista pueda capturar sin problema. Ahora, lo que me comentaba, repetición de campos. Por ejemplo, la ubicación. Normalmente muchos registros van a tener la misma dirección y bueno, aquí simplemente con el tabulador se agregan todos directamente. Y bueno, también las correcciones. Aquí, bueno, el ejemplo de una variable binaria, que es solo una selección de casilla, ¿está activada o no? El jefe de familia es un campo numérico, no puede meter otro tipo de información, entonces también con este tipo de cuestiones eliminamos errores. El nombre, que es un campo de texto, y bueno, aquí este es un campo de selección que se refiere al tipo de correcciones que ya vieron, que son a los colores. Y bueno, ahora en cuanto a lo que comentaba de variables de selección múltiple, tenemos por ejemplo el lugar de nacimiento, que son los estados diferentes. Aquí tenemos ya directamente la lista de estados, pero bueno, dentro de la selección puede haber necesidad de capturar algo que no está en la lista y bueno, también tenemos esta capacidad. Si por ejemplo en la variable religión, aquí tenemos un ejemplo, se escoge católico, se llena automáticamente católico ya que normalmente se repiten estos campos, pero podemos elegir otra religión donde aquí se agrega directamente ese campo. Y bueno, a la capacidad de guardar que ya comenté, simplemente necesita dar a guardar, cerramos la sesión posteriormente y bueno, se van a ver que la información sigue presente. Y posteriormente da a finalizar la captura si ya todo es correcto para el capturista. Y esa información se agrega directamente a la base de datos y bueno, espera por ser validada. Y aquí le sirve automáticamente una nueva imagen, la cual si el capturista considera que no es adecuada para capturar, la reporta. Y bueno, es el ejemplo que vemos, reportó la imagen y le sirve una nueva. Ahora, en cuanto a la parte de administración, las correcciones. Aquí le vemos una corrección que se le sirve al capturista. Voy a detenerme también aquí. Pueden ver algunos campos ya llenados. Y bueno, cuando el capturista ha terminado de llenar cierta información y tiene una corrección pendiente, se le sirve inmediatamente. Y bueno, este es un ejemplo de ello. Y va a llevar algún comentario de qué es lo que debe corregir en ello. Y bueno, ahora sí sigue la parte de administración. Pero las estadísticas de usuario. Es algo que nos va a llevar control sobre el usuario y él mismo también puede llevar su control de que ha capturado. En la parte de administración voy a mostrar algunas cosas de las que podemos hacer con los usuarios, que básicamente es el crear usuarios, como ya lo vimos. Va a ser cambiar las contraseñas por si estas han perdido y bloquear usuarios. Aquí vemos el bloqueo de usuarios, solo necesitamos desactivar una casilla para que el usuario no pueda entrar nuevamente. Y una parte en la que vamos a hacer énfasis es en las estadísticas de usuario, porque aquí también se presenta la parte de validación. Aquí están los usuarios disponibles en el momento y las imágenes que han capturado y registros. Al dar clic sobre ellos, vamos a ver la lista de imágenes que han capturado y posteriormente, al abrir una de esas imágenes, veremos la información directamente. Esto sería un ejemplo de lo que es la validación. Abrimos la imagen y nos muestra los registros. Si el validador considera que han sido bien capturados, simplemente marca la imagen como validada. Si requiere una corrección, agrega lo que requiere de corrección y la marca como corrección. Y bueno, esto solo es un ejemplo de la imagen. Aquí abajo se muestra cómo se llenaría una corrección, qué comentario se le pondría para la corrección. Y finaliza los cambios que se han marcado.
Aquí me detengo. Es otro ejemplo. A ver si... Aquí. Pueden ver que hay diferentes estatus de sus imágenes. Algunas van a ser validadas, otras capturadas. Quiere decir que ya se consideró que están en buen estado. O que han sido mandadas también a corrección. Y bueno, la opción también muy importante, descargar la base de datos. Podemos descargar la información capturada hasta el momento y bueno, un ejemplo de lo que se está capturado en ese momento. Y bueno, esto sería todo por parte de lo que es la plataforma en línea. Perdón. Hay resultados, perdón. La calidad de la captura mejoró un 30%, se redujo el tiempo de captura y bueno, como es de esperarse, se eliminó el proceso de integración, ya que ahora no tenemos muchos archivos, sino todos se unen automáticamente. Y pueden ver que también se mantuvo un mayor control de todos los usuarios involucrados. Buenas tardes. Yo les voy a hablar del proceso de validación de la captura. El objetivo de este proceso es garantizar la calidad de los datos que fueron capturados. Ahora bien, para llevar a cabo el proceso de validación de captura, se utilizó un muestreo de aceptación simple. Para llevarlo a cabo, se utilizaron los primeros 5,000 registros que fueron capturados. Para materializarlo, se utilizó un nomograma, el cual fue basado en Montgomery 2009. Los resultados derivados de este nomograma fueron rechazar la captura de una boleta que contenía más de 4 errores, revisando en ella 127 celdas de 3,000 entradas posibles que tenía la boleta. A continuación les mostraré cómo la plantilla de captura fue adecuada para la validación, agregando en ella una fila, como vemos acá arriba, tiene unas filas, donde se indicaba el número de celdas que se tenían que revisar en cada variable, dando más peso en aquellas variables donde el capturista tenía mayor probabilidad de equivocarse. Como por ejemplo aquí podemos ver en la variable nombre, en la variable sexo que se revisaba a la par con la variable nombre, que tiene más peso y se revisan 11 celdas, sumando en ella 127 cuando la plantilla tenía completamente sus registros. Le presento un diagrama también de las actividades que fueron llevadas en la validación de captura. Una vez hecho todo el análisis, lo siguiente fue capacitar a todas las personas que se encargarían de la validación, tanto en la plantilla Excel, que fue la de aprendizaje, como en la plataforma en línea. La validación fue hecha del 100% de las boletas que estaban en nuestra muestra. Paralelo a ello, hubo un proceso de validación, que fue la validación a validadores. Este proceso nos garantizó una mejor calidad del proceso de validación, ya que este consistió en validar el 15% de las imágenes que se entregaban a validar. Una vez hecho este proceso, que fue la validación a validadores, si los validadores que inicialmente se encargaban de esto hacían correctamente su trabajo, o sí, por decirlo así, lo hacían correctamente, sus paquetes eran divididos en lotes aceptados. De lo contrario, si eran rechazados por los validadores, se regresaban los lotes para que su trabajo fueran revisados nuevamente hasta que fueran aceptados. Todos los lotes aceptados en una primera etapa fueron integrados a una base general. Esta base general contenía imágenes aceptadas y rechazadas. Las imágenes aceptadas se unían a una base general de captura. De lo contrario, si estas imágenes eran rechazadas en un inicio en la validación, se regresaban nuevamente al capturista para que el capturista fuera a corregir y nuevamente entraba en el proceso de validación para que al final, si estas estaban aceptadas, se integraran de nueva cuenta a la base general de captura. Eso
Eso sería todo. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la edición de la base de datos. La edición de la base de datos son todos los procesos que nosotros llevamos a cabo para hacer consistente la información de la base de datos. Esto lo hacemos con la finalidad de obtener variables que nos faciliten o en muchos casos que nos hagan posible los análisis estadísticos. Primeramente llevamos a cabo una creación de variables que nosotros codificamos con la letra E al final para distinguirlas. En estas variables se condensa la información de captura y es donde nos encontramos con los primeros problemas. Todos los registros que tengan algún tipo de problema, algún tipo de incongruencia, se revisan directamente en la información original, que son las boletas de captura. Para los registros en cuya información era alguna incongruencia, pero era un error de capturas, bastaba con corregirlo y seguir la revisión. Para los registros cuyas incongruencias eran de origen, tuvimos nosotros que asignar diferentes códigos. En este caso, les muestro una boleta donde marca el nombre Socorro de la Rosa con ambos sexos y la boleta que marca Guadalupe López sin ningún sexo. En este caso nosotros no podemos determinar un sexo para ambas personas porque el nombre es común a ambos sexos. La edad de las personas también nos impide guiarnos de otras variables para determinarlo. Entonces nosotros catalogamos esta información. La primera, como existe información, como información indeterminada. Y la segunda, como no existe información, lo codificamos con el código 777, que significa para nosotros información inexistente. Ahora, para las variables de opción múltiple o variables abiertas, como les conocemos nosotros, realizamos contrastes entre ellas para ver incongruencias. Por ejemplo, esta persona, Josefa Bendaño, declara 1 año de edad y al mismo tiempo declara hablar español y chontal. Para nosotros, pues, se nos hace físicamente imposible, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros en la variable de edición, agregamos un código de información vacía para que esto no nos vaya a afectar en los análisis. Sin embargo, se conserva la información original en la captura. Ahora, para estas variables también se obtienen tablas de frecuencia y se realizan análisis bibliográficos. Esto porque pues nosotros no somos expertos en los campos, pero obviamente tenemos que poner cierto orden en las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro la variable idioma. Aparecen campos como chinalteco, chocho, chontal, y nosotros tenemos que revisar que esos idiomas efectivamente existan y que se escriban de manera correcta. Esto para hacer que las categorías sean menores y nos facilite el análisis. Casos especiales. A veces en las hojas había registros, más de un registro en cada línea. Entonces, todos estos se consideraban en la base completa, se agregaba un registro de más con un subíndice que nos indicara que en realidad estaba en ese mismo registro, pero pues no es un registro más de la boleta, ¿no? Ahora, el código de información no disponible. Creamos un código porque el estado de muchas boletas no nos permite a veces conocer la información y nosotros no estamos certeros de que la información falte o no, simplemente es que no la podemos obtener. Y la información agregada por los editores de la base. Esta información es información que nosotros consideramos basándonos en las diferentes variables y agregamos aunque en la captura no está. Esto obviamente se hace solamente en las columnas de edición y se codifican con algún subíndice para que nosotros en determinado caso las podamos quitar si es que afectan de alguna manera. Ahora, cuando ya se tienen todas las variables revisadas, se realizan nuevamente tablas de frecuencias y se asignan códigos pertinentes para cada una. Las variables con muy pocas adscripciones se catalogan todas en una variable, en una sola categoría conocida como otra u otras. En nuestros casos les muestro un código, los códigos, de la variable religión. Ahora, esta parte de la validación automática. Nosotros llevamos a cabo una validación sobre la base final y haciendo múltiples cruces de variables determinamos ciertos errores que todavía puedan existir en nuestra base.
Para este ejemplo tenemos la distribución de los jefes de familia por cada uno de los folios capturados. Nosotros aquí detectamos más o menos la distribución y en base a algún criterio fijo, nosotros decimos, se tienen que revisar cierto porcentaje de nuestras boletas, que es muy poca la probabilidad de que ocurra esa distribución. Entonces, tenemos bases para ir a revisarlas directamente y ver qué ocurrió en esos casos. Bien, yo les hablaré ahora de dos temas relacionados con el uso de la información capturada para realizar estimaciones. El primero de ellos tiene que ver con los factores de expansión. Y bueno, primero se pretende realizar estimaciones en 3 dominios, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Sí? Las unidades primarias de muestreo, ¿sí? Vamos a hablar ahora del esquema de muestreo que se utilizó. Y entonces, las unidades primarias de muestreo, como ya lo han dicho, son las boletas donde se capturó la información por ambos lados. De cada lado se pueden registrar máximo la información de 50 individuos y en total se reúne información de 34 variables. Esas son nuestras unidades primarias de muestreo. Y bueno, según el esquema que ya explicaron, que es estratificado por conglomerados con selección sistemática, los factores de expansión se calculan con la fórmula que se muestra en pantalla. Se divide el número de boletas existentes por cada estrato, en un estrato determinado, sobre el número de boletas seleccionadas en la muestra. Ese factor de expansión coincide con el del caso del muestreo aleatorio simple. Y entonces, para hacer estimaciones en los estratos, bueno, que en este caso los estratos fueron los municipios, para hacer estimaciones a la escala municipal, pues la estimación se obtiene haciendo la suma ponderada con los factores de expansión, y bueno, ahí tenemos el ejemplo para una cierta variable. Entonces, bueno, ¿qué? Hicimos un ejercicio, hicimos la estimación de los totales poblacionales para 1.750 municipios, que es con los que se tiene información completa, que es más o menos el 86% del total nacional. Y entonces, bueno, podemos ver en pantalla la gráfica de la distribución de los errores relativos, y podemos notar varias cosas. Primero, que hay una gran dispersión, y segundo, que no están centrados en cero. ¿Sí? Esos errores relativos se calcularon tomando como información verdadera la que aparece en las publicaciones oficiales de 1930, que están disponibles en el sitio del INEGI. ¿Sí? Entonces, nos dimos cuenta que estos errores grandes se deben a una mala definición de las unidades primarias de muestreo. Y es que, si bien las boletas pueden contener hasta 100 registros, no todas contenían esos 100 registros. Había muchas que no contenían ni siquiera 50. Entonces, tuvimos que hacer un ajuste de los factores de expansión, cambiando la definición de las unidades primarias de muestreo. En este caso, lo que cambió fue el número de boletas. Y entonces, el factor de expansión corregido se calculó tomando en cuenta un número equivalente de boletas muestreadas, en lugar de tomar el número de boletas muestreadas en sí. Este número de equivalente de boletas muestreadas se calcula con base en promedios. ¿Sí? Tomamos la población, tomamos la población total de los municipios, después tomamos el número de boletas en cada municipio, y así podemos determinar el denominador,
que es el número promedio de individuos por boleta. Con ese número promedio de individuos por boleta y la información del número de registros que se tiene en la muestra, podemos calcular el número equivalente de boletas en la muestra, ¿sí? Por estrato. Y entonces, con ese número equivalente, realizamos una validación de estos factores de expansión corregidos, pero con una variable diferente. En este caso, estimamos la población femenina de cada municipio, otra vez los 1.750 municipios, y vemos que la estimación mejoró bastante. Aproximadamente más del 90% de los municipios tiene un error menor, un error absoluto menor al 5%, y ahora sí están centrados en cero, ¿sí? Bueno, hacen falta algunas validaciones extra, pero para nivel municipal ya se nos acabaron las variables disponibles en las publicaciones oficiales. Tenemos que cambiar de escala de estudio a nivel estatal, ¿sí? Y bueno, otro trabajo que sigue pendiente es determinar los errores estándar de estas estimaciones con los factores de expansión corregidos. Bueno, este es el primer tema que se refiere a los factores de expansión. Bueno, y es lo que comenté. Sí que hacen falta realizar más pruebas. El siguiente tema se refiere a la incorporación de la información faltante. Como ya lo habían comentado anteriormente, para cierto número de municipios hay información, se perdieron todas las boletas de esos municipios. Son 276, que corresponde a un 12% de los municipios del país en ese momento, y en términos de población son cerca de 4 millones de habitantes, ¿sí? A esto nosotros le llamamos información faltante, es decir, que se perdieron todas las boletas de los municipios. Además, tenemos problemas con la pérdida parcial, que en el caso de que cuando se tomó la muestra 4, como se comentó anteriormente, pues no se encontraba ese registro 4, pero eso se trató de manera diferente. Esto es de información faltante, tiene que ver con lo de hacer milagros, como lo habían comentado anteriormente. Entonces, ¿qué información se perdió? Bueno, se perdieron las 12 delegaciones del Distrito Federal, las 12 delegaciones que había en 1930, se perdieron también las 13 capitales de entidades federativas del país, además de la información del DF, y bueno, en el mejor de los casos no se perdió información en el estado de Tabasco, ¿sí? Y bueno, les quiero presentar una gráfica en el eje principal. Vemos el porcentaje de población en los municipios con información faltante. Con los puntos tenemos el número absoluto de municipios para los que no se tiene información. Y en términos relativos, la distribución de los municipios y de la población es muy similar. Pero es interesante mostrar de cuántos municipios no se tiene información por el método que se propone para recuperar esa información faltante, ¿sí? Y voy a describir en qué consiste el método a emplear. Bueno, lo que vamos a hacer es, con los municipios que sí se tiene información, vamos a tratar de ajustar modelos, los que sean pertinentes, ya sea, bueno, modelos lineales, ya sea con información adicional o sin información adicional, que serían de igualdad de medias o de proporciones, según sea el caso. Y con el ajuste de estos modelos se extrapolará para realizar estimaciones en los municipios con los que no se tiene información. En esto consiste el método, ¿sí? Algunas covariables que podemos utilizar en los modelos son el tamaño demográfico, la densidad de población, incluso otras variables ya estimadas con este mismo método. El problema es que la distancia temporal no nos permite disponer de muchas variables
auxiliares para incluirlas en el modelo. Y quiero ilustrar el método propuesto con un ejemplo. Para el caso de Aguascalientes, vemos que de la población de más de 100,000 habitantes que había en 1930, esta información se obtuvo de las publicaciones oficiales que aparecen en el sitio del INEGI. ¿Sí? Vemos que está faltante el 77% de la información de Aguascalientes. ¿Sí? Y que en términos de municipios solamente corresponde a 3. Vemos en la tabla que son 3 los municipios perdidos con información faltante, y el más grande es Aguascalientes, que supera por mucho el tamaño de los demás municipios. ¿Sí? Y entonces, ¿el método en qué consistiría? Si nosotros podemos, bueno, los municipios que están en color rojo son de los que no se dispone de información. El método consiste en lo siguiente: en este caso, nosotros trataríamos de ajustar algún modelo para alguna variable en la que se tenga interés. De hecho, pues en todas se tiene interés, en las 34 que se registran en las boletas. Y si podemos ajustar el modelo, algún modelo para los municipios con los que sí tenemos información, trataríamos de hacer una extrapolación para los otros 3 municipios. Sin embargo, en algunos casos no sería razonable hacer esta extrapolación. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el municipio de Aguascalientes es un monstruo comparado con el resto de los municipios, y entonces no podemos suponer que la composición de la población de ese municipio tan grande sea similar a la del resto de los municipios. Y además no tenemos forma de compararlo porque no hay información adicional para ese año. Y bueno, eso que les comento es lo siguiente, que en caso de no haber similitudes, en caso de que no se pueda extrapolar el modelo, utilizaremos algunas covariables. Estamos pensando en tomar información del siguiente censo más próximo, del que se tenga información a escala municipal, para hacer algún tipo de conglomerados con los municipios, y eso llevarlo hacia atrás a 1930 y poder ver si esas extrapolaciones que hacemos son pertinentes o no. Y bueno, en el caso de municipios tan singulares como en el caso de Aguascalientes, la capital, que es donde está la capital del estado, pues tomaremos diferencias con la información estatal publicada, bueno, de las publicaciones oficiales. Sí, ahí está el ejemplo. Supongamos que ya pudimos obtener la información para Calvillo y Jesús María. Entonces, para obtener la información del municipio de Aguascalientes, lo haríamos por diferencia con la publicación estatal. ¿Sí? Que prácticamente es justificable viendo tan solo el tamaño de la población del municipio de Aguascalientes. ¿Sí? Y bueno, algunos comentarios finales sobre esta propuesta para recuperación de información faltante es que, como se realizarán estimaciones basadas en modelos, no podemos detectar, y bueno, además esos modelos, esas estimaciones se hacen con extrapolaciones, no vamos a poder determinar la existencia de poblaciones atípicas. Si en algún municipio había problemas de algún tipo, a suponer que la estructura de la población en ese municipio es similar a la de los demás, pues no vamos a poder detectarlo, no va a haber forma de detectarlo. Otro detalle es que no solamente podemos recuperar información a nivel municipal, totales municipales. A diferencia de otras técnicas, como por ejemplo las de estimación en áreas pequeñas, se tienen modelos también a nivel de individuo que permiten recuperar microdatos. También son estimaciones basadas en modelos. El problema es que, pues si no tenemos siquiera covariables a nivel municipal, mucho menos a nivel microdatos. Bueno, otra cuestión más es que, como son extrapolaciones, los errores de estimación serán considerables y la confiabilidad de las estimaciones obtenidas dependerá de la calidad de los modelos. ¿Sí? Y bueno, eso es todo de mi parte.
Bueno, ahorita les voy a presentar la parte final de nuestra presentación. Son precisamente los resultados de la muestra. Se nos hizo interesante o importante presentárselos para que ustedes tengan ya, de hecho, pues un producto final. Les comento que son estimaciones preliminares y son datos sin expandir, pero yo creo que nos dan una muy buena idea de la base de datos que ya tenemos nosotros capturada. Aquí podemos ver a grandes números que la población de 1930 ascendía, según la publicación en línea de INEGI, a 16.552.722 habitantes. Sin embargo, como se comentó hace rato, en el AGN solo había boletas correspondientes a 12.5 millones de habitantes. Nuestro compromiso era capturar el 10% de los habitantes del país de 1930. Sin embargo, como ya se dijo en varias ocasiones, lo que usamos fue las boletas. Nosotros capturamos 21.359 boletas, que son el 11.9%, lo cual es va muy acorde con la población. Finalmente capturamos nosotros, ya en nuestra base de datos, 1.483.717 registros, con las siguientes variables: 4 geográficas, entidad federativa, municipio, poblado, categoría; 4 demográficas, edad, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad; 3 sociales, estado civil, alfabetismo, defectos físicos y mentales; 2 culturales, religión, idioma; y 3 económicas, profesión, bienes raíces y sin trabajo. En esta presentación tratamos de hacer un poco la semejanza con los resultados que están publicados por el INEGI en su portal de los resultados del 2010. Aquí nuestro primer resultado, población por sexo y relación de hombres y mujeres, es el índice de masculinidad. Podemos ver del lado izquierdo están el porcentaje de mujeres que había en 1930, 50.9% contra 51.2%. Esto contrario a lo que se esperaría, ya que pues, se venía de un movimiento revolucionario donde se supone que se había mermado más la población masculina. Y de hecho sí se nota en el segmento de 15 a 19 y 20 y 39 años, se nota que el índice de masculinidad es mayor en 2010 que el presentado tanto para microdatos como para población de 1930. Les comento, en general los resultados los presentamos como 1930 microdatos y 1930 población. Esto para que ustedes puedan notar que los resultados son muy congruentes. Sabemos que no es interesante mostrar un resultado a total, puesto que ya se tiene. Sin embargo, en este momento lo estamos presentando así porque pues, es breve el tiempo. Y finalmente la desagregación también muestra la misma congruencia. Podemos ver que es interesante que el índice de masculinidad es menor en las últimas categorías de 60, 69 y 70 y más, lo que quiere decir que en 2010 fallecen más hombres en esos rangos que los que fallecían en 1930. Eso no les conviene a los hombres. Bueno, otra vez mostramos el comparativo del lado izquierdo, los microdatos de 1930, del lado derecho los de la población. Pues podemos ver según todos los indicadores y porcentajes que aparecen en la gráfica que son muy similares, lo cual nos da confianza en que hay mucha congruencia en nuestros datos. Y nada más el comparativo con 2010. Lo que podemos ver es que claramente, y como todos sabemos, la población actual es más vieja que la que había en 1930. Ahora vemos el porcentaje de población nacida en otra entidad por entidad federativa. Hay algunos estados que repiten el lugar o la posición en el gráfico, pero digamos que los grandes cambios están, por ejemplo, en el Estado de México, Querétaro y Campeche, que son los estados que actualmente integran más personas de otro estado en comparación con los datos de 1930. Y los estados que están integrando menos personas, esto es migración interna, son Baja California Norte, Coahuila y Durango.
Ahora vamos con la migración extranjera. En 1930, el 0.63% de las personas, por lo menos de los microdatos que radicaban en México, habían nacido en otro país. Aquí nuevamente vemos los datos de 1930, microdatos, y los datos de 1930, aquí es esta, de 1930 población. Se ve muy claro que hay una diferencia sustancial entre lo que nosotros obtuvimos por microdatos y lo que está publicado. Nosotros lo explicamos y pues muy a grandes rasgos, porque también según las publicaciones del INEGI, en el Distrito Federal vivían el 31% de la población extranjera. Entonces, como no tenemos nada no tenemos nada del Distrito Federal, podemos explicar esta diferencia de la manera que les estoy indicando. Ahora vamos a la distribución porcentual de la población de 14 años y más por situación conyugal. Aquí en la parte superior izquierda podemos ver que los microdatos muestran una estructura muy similar a la población, a los datos de los totales, del total poblacional, es muy similar la distribución, y hacemos un comparativo con los resultados del Censo de Población de 2010. Interesante es el hecho de que, bueno, aquí teníamos divisiones de casados por la civil, casados por la iglesia y casados por lo civil y por la iglesia. La suma de todas estas personas nos da que el 45.1% de la población estaba casada, contra 40.5% del 2010. Esto no quiere decir que se casen menos en el 2010, pero sí quiere decir que se divorcian más, porque vemos que en 2010 hay 5.2% de divorcios contra un 0.5% que se reportaba en 1930, cosa que todos ustedes saben y reportan continuamente en sus informes. Bueno, ahora vamos a hablar de población de 5 años y más, hablantes de lengua indígena. Nuevamente, tenemos los microdatos contra datos de 1930. Aquí es importante señalar el hecho de que no están expandidos nuestros datos y sí hay cierta agrupación por estados o por municipios de lenguas indígenas. Digamos que no hay una distribución normal. Entonces, por eso creemos que cuando expandamos los datos podremos acercarnos más a los totales de 1930. Sin embargo, sí podemos hacer un comparativo ahora con el 2010. En 1930, el 20.68% de las personas hablaban alguna lengua contra el 5.96% que hablan en este momento. Bueno, en este momento no sé, pero en 2010 hablaba el 5.96%. Bueno, ahora hablemos de población analfabeta de 15 años y más según sexo. En 1930 y microdatos y 1930 población, encontramos datos muy similares a totales, y algo muy positivo para nuestro país es que el índice de analfabetismo decreció de 61.95% a 6.88%. Ahora, el promedio de ocupantes por vivienda, en 1930 teníamos 4.68, que se parece mucho al dato el que ustedes reportaron, contra 3.9 personas que habitan por vivienda en 2010. Y por último, según yo ya es la última, tenemos el porcentaje de hogares con jefatura femenina y masculina. A nivel total, en 1930 se reportó que había 3.317.627 jefes de familia, contra los que tenemos nosotros 316.989. Recordemos que estamos hablando de más o menos del 10% de la muestra, del censo, perdón. Parecen congruentes nuestros resultados también. Y lo que podemos ver aquí también se parecen mucho los porcentajes en cuanto a microdatos y población, y había 81.6% hombres que eran jefes de familia contra 75.4% que actualmente son jefes de familia.
podemos ver que en más de 70 años la equidad de género pues no ha cambiado tanto, ¿no? Es muy poquito el porcentaje, pero bueno, esos son los datos. Por nuestra parte es todo, les agradecemos mucho la atención y la paciencia por habernos recibido a todos aquí, pero consideramos que era un ejercicio interesante para nuestro grupo de investigación. Gracias.